Bueno, nuevamente gracias por su participación. Resumiendo lo visto en el video pasado, pues se vio que había que hacer una aplicación web para controlar un invernadero. El diseño del sistema que se está proponiendo es que sea modular, como el que se muestra aquí. Suponiendo que este sea nuestro monitor, pues va a haber módulos que nos indican qué módulos están conectados. La arquitectura pues va a ser dos entidades físicas, que es una unidad maestra y los diferentes módulos. La unidad maestra va a tener un pequeño computador y una tarjeta Arduino que nos permitirá comunicarnos con los módulos. Justamente en la Raspberry o el pequeño computador, pues ahí se va a embeber la página. Ahí se tendrá que hacer todo lo que es el cliente y el servidor en la página, que es lo que ustedes se van a dedicar. Pues surge la pregunta de cómo va a ser esto, es decir, qué contenido, qué información, en pocas palabras, se va a mostrar, dónde se va a mostrar y cómo se va a mostrar y cuándo se va a mostrar, que es a lo que yo le llamo contenido. Y lo otro es de dónde vamos a obtener esa información para poder llenar nuestra base de datos, que eso se va a entender con la explicación de lo que es el protocolo de comunicación. En este video veremos lo que es el contenido y solo es para explicar lo que ya viene explicado en detalle en el archivo adjunto. Entonces, entrando al contenido, pues se mencionó que va a haber consolas parciales y consolas expandidas. En la página principal se mostrará las consolas parciales de los módulos conectados y se puede acceder a la consola expandida haciendo clic sobre alguno de ellos. Ejemplo aquí, doy clic en calefacción y se despliega la consola expandida que nos muestra las características totales del módulo. Eventualmente cada módulo o cada consola expandida varía de módulo a módulo. Sin embargo, tiene cuatro características en común. Estas son: todos presentan un estado, es decir, si está prendido o apagado, un modo que puede ser modo manual o modo automático. Modo manual quiere decir que el usuario puede prender o apagar en cualquier momento el módulo. Modo automático se refiere a que el control lo va a realizar en función de la configuración seleccionada. El tercer característica en común es la configuración. La configuración nos dice en base a qué variable puedo yo controlar mi módulo. En el caso de calefacción solo nos importa la temperatura. Y el cuarto punto en común es la configuración avanzada. Aquí hay otros ejemplos de otros módulos de consola expandida. Cabe mencionar que los módulos de sensado, como es estación meteorológica y clima, que es el que se muestra aquí, estos varían porque estos solo son módulos de monitoreo, es decir, el usuario no puede afectar nada o configurar nada. El módulo de riego, el módulo de cortina, el módulo de calefacción, pues tiene las partes que se mencionaron, estado, modo, configuración. Por ejemplo, en la configuración tanto del riego como de la cortina, pues hay más variables, no solo la temperatura como es el caso de la calefacción, sino también la humedad, el tiempo, la radiación, etcétera. Bueno, las consolas parciales nos van a mostrar la información más relevante. Otro es también, aquí hay que notar que el contorno se tiñe rojo si es que el módulo se encuentra en manual. Si ven, este está en manual y este está en manual, entonces se pinta de rojo para advertir al usuario. Y bueno, todas estas características en común también se muestran, aunque yo no las puedo configurar. Para poder configurarlas pues tendría que dar clic, pero sí las muestra. Aquí un ejemplo de que en modo consola expandida yo puedo activar o desactivar, o sea, prender o apagar el módulo calefactor. Otro ejemplo es cambio de modo. Igual aquí puedo cambiar a manual o automático. Pongo aquí, pum, lo cambié a automático y lo puedo regresar a manual dándole clic, y así sucesivamente. Bueno, me adelanto a lo que es cómo obtener la información para actualizar nuestra base de datos, y es importante antes de todo entender cómo funciona el sistema. Aquí se nos presenta
la estructura de nuestro sistema con las diferentes tarjetas, el cual nos permite visualizar el flujo de información entre ellas. Este flujo va a variar dependiendo del evento o circunstancia que se presente. Por ejemplo, el usuario, algún evento puede ser que el usuario desee expandir de consola reducida a consola expandida. Otro puede ser que el usuario quiere apagar un módulo. Otro puede ser que se necesite actualizar una gráfica. En fin, todos los posibles eventos y los ejemplos que se mencionaron pues caen en 3 casos de uso. Entender el funcionamiento del sistema es conocer estos 3 casos de usos con sus respectivos diagramas de secuencia, dado que cada caso de uso tendrá un flujo de información y un alcance específico. Estos 3 casos de uso los vamos a ver. Como ven, pues tienen diferente alcance. El primer caso de uso es el petición del usuario para monitorear el sistema. Estas son peticiones solo a nivel cliente-servidor, es decir, solo entre el cliente y la Raspberry, y no salen de la Raspberry, como muestra el diagrama. Un ejemplo puede ser que el usuario desea ver o consultar de consola reducida a consola expandida. Por ejemplo, si aquí le doy clic, pues se pasa. Pero para esto, pues solo necesitas un flujo de información entre el cliente y la Raspberry. Algunos otros ejemplos puede ser simplemente acceder a la aplicación web, pues simplemente sería igual entre estos dos. Aquí está su diagrama de secuencia más detallado. El segundo caso es petición del usuario para configurar algún módulo. Estas son peticiones que afectan un módulo, es decir, llegan hasta el módulo y por tal, como ven, salen del Raspberry. Un ejemplo puede ser: yo quiero apagar un módulo, entonces el comando no solo se va a quedar en la Raspberry, sino que tiene que llegar hasta el módulo para poder apagarlo. Aquí está el ejemplo animado. Aquí se estaría apagando, prendiendo físicamente el módulo o el calefactor. Está su diagrama de secuencia. Y el tercero es la petición del sistema para actualizarse. Esta petición llega hasta el módulo, pero la petición es realizada por el sistema y no por el usuario. Como vemos aquí, es la misma Raspberry la que genera. Un ejemplo de ello es de que el sistema se tiene que actualizar para, un ejemplo puede ser actualizar el gráfico, como que se muestra aquí. Y aquí está su diagrama de secuencia.